Dentro de la patología eléctrica del corazón nos encontramos con las denominadas arritmias pasivas, o mucho más comúnmente conocidas como bradiarritmias. Dentro de este grupo, gran grupo de patologías, tenemos cosas que suenan mucho, como el bloqueo auriculoventricular, los bloqueos de rama, los bloqueos semifasciculares, y estudiaremos todas ellas. Sin embargo, la primera que hay que estudiar, sin duda, es la disfunción del nodo sinusal. Y para cuando terminemos la explicación de esta patología, vamos a ser capaces de leer juntos todos estos electrocardiogramas que vemos aquí. Sin embargo, para poder empezar a entender esto y terminar leyendo electrocardiografía de manera correcta, tenemos que entender muy bien primero cómo funciona el sistema eléctrico del corazón. Y para eso tenemos este esquema. En este esquema podemos ver varias cosas. Para empezar, podemos fijarnos en las cámaras cardíacas. Aquí tenemos la aurícula izquierda. Esta sería la aurícula derecha. Tenemos el ventrículo izquierdo con mucho más porción muscular que el ventrículo derecho, que se encontraría aquí, ¿de acuerdo? Y también tenemos en morado unas estructuras que es lo que se conoce como el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón, aunque no estén representadas aquí, están compuestas por las cuatro válvulas. Aquí tenemos representadas solo dos. La válvula tricuspidia que estaría aquí en el lado derecho, y la válvula mitral, que estaría aquí en el lado, que está aquí en el lado izquierdo. Y también la válvula pulmonar y aórtica, que no están representadas. Y luego tenemos esta estructura que discurre por el centro, dentro del septo interventricular, que es lo que se denomina como el cuerpo fibroso central, que discurre a lo largo del septo interventricular casi hasta el final del mismo. ¿De qué está compuesto este esqueleto fibroso? Bueno, es que es tejido conjuntivo, un poquito especial, un poquito particular en su composición proteica, pero es tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Y también tenemos representado en blanco dos estructuras muy características que son aquí arriba, en la parte posterior y superior de la aurícula derecha. Tenemos lo que se conoce como el nodo sinusal, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el nodo auriculoventricular. Bien, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular son nodos que son lo que se conoce como marcapasos fisiológicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un marcapaso fisiológico? Bueno, son aquellos encargados de disparar el impulso eléctrico para iniciar la despolarización cardíaca y producir lo que va a ser a posteriori el latido cardíaco. ¿Quién controla la frecuencia cardíaca? En un corazón fisiológico, en un corazón que funcione normal, lo controla el nodo sinusal. Y la razón de esto es que el nodo sinusal tiene una frecuencia de disparo más rápida. A todos les sonará que la frecuencia de disparo del nodo sinusal va de 60 a 100 latidos por minuto. Y mientras estemos dentro de este rango, decimos que la frecuencia cardíaca es normal. No está ni acelerada por encima de 100, lo que sería una taquicardia, ni está demasiado lenta, lo que sería por debajo de 60, una bradicardia. Y la razón de que sea el nodo sinusal quien dirija la frecuencia de disparo del corazón es justamente por eso, porque su frecuencia de disparo es mayor que la del nodo auriculoventricular, que es otro marcapasos que tenemos, pero su frecuencia de disparo varía entre aproximadamente 40 y 60 latidos por minuto. Y este concepto va a ser muy importante cuando estudiemos a posteriori las consecuencias de la disfunción del nodo sinusal y también en futuros vídeos, pues la patología, el bloqueo auriculoventricular. Y este nodo auriculoventricular se continúa, se introduce dentro del septo interauricular y rápidamente dentro de esta estructura que era el cuerpo fibroso central y discurre hacia distal. Esta porción, esta pequeña porción dentro del septo interventricular, dentro del cuerpo fibroso central, es lo que se conoce como el haz de His. ¿De acuerdo? Inmediatamente al discurrir un poco hacia distal se separan dos ramas. En la rama derecha, que sería esta, y en la rama izquierda, que sería esta. La rama izquierda, a su vez, se separa en dos fascículos al introducirse en el ventrículo izquierdo. Un fascículo que va hacia el músculo papilar anterior, que es el fascículo antero superior, y un fascículo que va hacia el músculo papilar posterior, que es el fascículo postero inferior.
¿De acuerdo? Son los dos fascículos que tiene la rama izquierda al introducirse dentro del ventrículo izquierdo. Y la rama derecha se continúa y se introduce dentro del ventrículo derecho en esta estructura que tiene un poquito de ese tejido especializado, conjuntivo, ese tejido fibroso, ¿de acuerdo? Que le acompaña, pero se introduce dentro de una estructura muscular, ¿de acuerdo? Esta estructura muscular que lleva dentro a la rama derecha, cuando entra dentro del ventrículo derecho, se conoce como banda moderadora, ¿de acuerdo? Y la rama derecha, cuando ingresa dentro del ventrículo derecho, pues termina llevando la conducción eléctrica hacia el músculo papilar anterior del ventrículo derecho, que sostendrá los velos de la válvula tricuspidia junto con el músculo papilar posterior y el músculo papilar septal de del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? El ventrículo izquierdo tiene 2 músculos papilares y el ventrículo derecho tiene 3. Bueno, y esas ramas, ambas ramas, se continúan con otra prolongación de este sistema especializado de conducción eléctrica, ¿de acuerdo? Que lleva a su vez el impulso eléctrico hacia los lugares más excéntricos de cada uno de los músculos ventriculares, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como las ramas de His-Purkinje, ¿de acuerdo? Estas son las ramas de His-Purkinje. Y bueno, suele haber un poco de confusión a veces de dónde salen estas ramas, pero salen de la rama derecha e izquierda, es decir, son continuaciones de cada una de las ramas hacia cada uno de los ventrículos, en la parte más excéntrica. Terminan despolarizando el ápex, ¿de acuerdo? El ápex y la parte más excéntrica, los laterales de cada ventrículo. Muy bien, y una vez que hemos visto cómo funciona el sistema de conducción, o cómo está compuesto, tenemos que entender cómo discurre el impulso eléctrico dentro de él. Y para ello, tenemos que saber que el nodo sinusal, al disparar su impulso eléctrico, lo hace hacia todas las direcciones. Por supuesto, lo hace hacia la aurícula izquierda, a través de un haz muscular que se denomina haz de Bachmann. Antes se pensaba que era tejido especializado de conducción, ahora sabemos que son células musculares, son miocardiocitos normales, y hacia todas las direcciones del ventrículo derecho también, para terminar llegando al nodo auriculoventricular. Aquí, la conducción eléctrica sufre un pequeño retraso de 0,1 segundos o 100 milisegundos, ¿de acuerdo? Luego veremos lo que eso se traduce en el electrocardiograma, e ingresa dentro del nodo para discurrir el impulso a lo largo de las de His, a lo largo de cada una de las ramas, ¿de acuerdo? En la rama izquierda va hacia cada uno de los fascículos y luego se continúa hacia las fibras de Purkinje del lado izquierdo, y en la rama derecha se introduce dentro del ventrículo y también se continúa con las fibras de Purkinje del lado derecho. Y esa es la manera en la que funciona de manera normal, de manera natural, fisiológica, la conducción del impulso eléctrico cardíaco. A una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, cuando es controlado por el nodo sinusal y tiene la morfología del ritmo sinusal, es cuando decimos que el paciente tiene un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma que en la derivación 2, se vería de esta manera. Se vería una P, que sería ese disparo de la aurícula, del nodo sinusal hacia las aurículas, un segmento PR. Ese segmento PR es justamente ese retraso que sufre, es parte del tiempo de ese retraso que sufre aquí en el nodo auriculoventricular al entrar en él. Por eso sabemos que el PR tiene que ser menor de 0,2 segundos o 200 milisegundos, y tiene sentido porque la onda P tiene que ser máximo, su tamaño tiene que ser máximo de 0,1 segundo, es decir, la P tiene que ser menor o igual a 0,1 segundos o 100 milisegundos, ¿no? Y si decimos que el segmento PR es la duración de la onda P, es decir, la duración de la despolarización auricular, más el tiempo que tarda en entrar al nodo AV para producirse ese paso tan rápido desde las de His hacia los ventrículos, tiene que medir menos de 0,2, pues el 0,1 máximo que tiene que medir la onda P más el otro 0,1 que tarda aquí en el retraso al entrar en el nodo AV es lo que nos da el segmento PR. Y luego, pues, al entrar por cada uno de las ramas, ¿de acuerdo? Y por las fibras de Purkinje, produce la despolarización ventricular, que sería nuestro QRS, que estaría aquí.
y obviamente luego la repolarización, que sería la T. Y esto sería lo que tendríamos que ver en un paciente sano y sería lo normal. Sin embargo, vamos a estudiar qué es lo que sucede cuando este nodo, el nodo sinusal, falla. Y es lo que se conoce como la disfunción del nodo sinusal, o también se puede ver abreviado con las siglas Sick Sinus Syndrome, en inglés, SSS, ¿de acuerdo? Y para entender cómo puede mal funcionar el nodo sinusal, primero tenemos que entender qué es el nodo sinusal. Y para eso vamos a hacer un corte del nodo sinusal, ¿de acuerdo? Lo vamos a cortar y lo vamos a ampliar. Vamos a ampliar el nodo sinusal para ver cuál es su estructura. Y cuando ampliamos un poco el nodo sinusal para poder ver cuál es su estructura, nos encontramos más o menos con una imagen así. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aquí vemos la aurícula. Aquí vemos la aurícula derecha, la histología de los miocardiocitos de la aurícula derecha. Y vemos también unas células en color blanco, que serían nuestras células nodales. ¿De acuerdo? Y sin embargo vemos que las células de color blanco son un poco distintas a las células de la aurícula derecha, de trabajo. Entonces, ¿qué son las células nodales? Pues las células nodales son miocardiocitos. También. Miocardiocitos. De acuerdo, pero son miocardiocitos un poco especiales. Son distintos. Tienen que ser miocardiocitos porque son la célula que compone al corazón. Pero son un poco distintos. ¿En qué difieren? Bueno, podemos observar primeramente que muy claramente las células de trabajo, estas serían las células musculares, las células mecánicas de contráctiles, las células que producen la contracción muscular, ¿de acuerdo? O células de trabajo, ¿de acuerdo? Estas células podemos observar que tienen unos canales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Son canales, son uniones gap, se llaman canales tipo gap. Los canales gap se denominan canales de muy baja resistencia o canales de paso iónico de muy baja resistencia. Justamente su labor es permitir que el impulso eléctrico discurra de una manera muy rápida entre ellos, hacia todas las direcciones. Es decir, la conducción eléctrica es extremadamente rápida en las células musculares, porque estos canales permiten el paso catiónico, el paso eléctrico de una manera muy rápida, y por ende tienen una gran velocidad de conducción, ¿de acuerdo? Son células que conducen muy rápidamente el impulso eléctrico. Y además tienen, por supuesto, todas sus fibras de actina y de miosina, ¿de acuerdo? Bien distribuidas, lo que les da su capacidad contráctil. Y sin embargo, cuando vemos estos miocardiocitos de color blanco, notamos que, bueno, no tienen casi ya actina y miosina, tienen muy poco, no tienen distribución sarcomérica, no tienen túbulos T. Y tampoco tienen tantas uniones gap entre ellos. Puede tener alguna por aquí, alguna otra por aquí, pero verdaderamente no tienen la cantidad de uniones gap que sí tiene el músculo de trabajo, la célula, el miocardiocito de trabajo, el miocardiocito contráctil. Entonces, ¿en qué son distintas estos miocardiocitos nodales del nodo sinusal? Y también es exactamente igual la estructura del nodo auriculoventricular, con unas diferencias pequeñas que veremos cuando hablemos de la patología del nodo auriculoventricular. Pero bueno, estos cardiocitos, especialmente estos que están en la periferia, se denominan células de transición o células periféricas, ¿de acuerdo? Células T se les llama normalmente, de transición. Y estos miocardiocitos tienen pocas uniones gap. Por ende, no conducen tan rápidamente como conduce el miocardio de trabajo y tienen poquísima, si no nula, capacidad contráctil. Lo curioso es que cuando nosotros nos dimos cuenta de las diferencias que tenían estas células nodales, estas células especializadas, notamos que al tener pocos canales gap, tenían otro tipo de canales. Otro tipo de canales que en este vídeo no es el objetivo explicar la electrofisiología y los potenciales de acción transmembrana de cada una de las células. Podemos hacer un vídeo hablando al respecto. Es muy interesante, pero muy a grosso modo, muy a grandes rasgos, esos otros canales le permiten tener una característica que se denomina automatismo. ¿Y qué es el automatismo?
quiere decir que pueden producir potenciales de acción ellos solos. Son células automáticas, tienen automatismo. ¿De acuerdo? Entonces nos dimos cuenta que esas células, cuantas menos características normales tenían, más automatismo tenían. Y también nos dimos cuenta que cuanto más nos acercásemos nosotros al centro de el nodo, ¿de acuerdo? Cada vez las células tenían más distancia entre ellas, no estaban tan unidas, ¿de acuerdo? Tenían bastante más distancia entre ellas, ¿sí? Tenían menos canales gap y tenían menos capacidad contráctil, hasta que llegamos a las células del centro, que son las que menos tienen, y por supuesto también son las que más automatismo tienen. Esta gran capacidad de automatismo, es lo que les permite ser quienes generen el impulso que coordina toda la actividad eléctrica cardíaca. Mientras más al centro, más automatismo. ¿Y qué quiere decir más automatismo? Que pueden generar potenciales de acción a una velocidad más rápida. ¿De acuerdo? Por ende, desde el centro del nodo sinusal sale ese impulso eléctrico que conduce la electricidad de 60 a 100 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca normal del nodo sinusal. Entonces, ¿qué puede suceder para que esta función falle? ¿Qué es exactamente la disfunción del nodo sinusal? Bueno, la disfunción del nodo sinusal se puede diferenciar en dos grandes grupos. En un grupo extrínseco y en un grupo intrínseco. ¿De acuerdo? Vamos a hablar primero de este grupo, el grupo extrínseco de la disfunción del nodo sinusal. Y vamos a empezar diciendo su primera característica. Las causas extrínsecas de disfunción del nodo sinusal son aquellas que son reversibles. ¿De acuerdo? Podemos hacer algo al respecto. Y vamos a ver qué tipos de causas extrínsecas tenemos. Primero, ¿de acuerdo? Primero que nada, tenemos el tipo autónomo. ¿De acuerdo? Causas de tipo autónomo. ¿Cómo cuáles? Bueno, como la hipersensibilidad, del seno carotidio. ¿Qué quiere decir la hipersensibilidad del seno carotidio? Bueno, para ello vamos a tener que hacer un pequeño recuerdo de cómo funciona la regulación nerviosa dentro de la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Este sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático utiliza dos tipos de neurotransmisores, la adrenalina y la noradrenalina. Ambos se unen prácticamente al mismo tipo de receptores. Y la única diferencia es que la adrenalina es prioritariamente secretada por la glándula suprarrenal y la noradrenalina por las neuronas. Sin embargo, esta adrenalina, lo que hacen en el corazón es unirse a unos receptores que son los beta 1 receptores adrenérgicos, ¿de acuerdo? Y estos beta 1 receptores adrenérgicos aumentan las corrientes de calcio de las células del nodo sinusal, y como hay más calcio, estas células se vuelven más excitables y aumenta el automatismo, y al aumentar el automatismo, aumenta la frecuencia de disparo y por ende aumenta la frecuencia cardíaca. Y nosotros nos podemos dar cuenta muy fácilmente de cuándo sucede esto. Si nosotros salimos a correr, necesitamos más gasto cardíaco. Necesitamos que el corazón bombee más rápido la sangre, porque necesitamos alimentar bien y nutrir bien de oxígeno a nuestros músculos esqueléticos cuando salimos a correr. Y todos hemos notado que se nos acelera el corazón. Se nos acelera por esto, porque el sistema nervioso simpático se pone al tanto de ello y empieza a secretar noradrenalina, se une a los beta 1 receptores, aumenta la entrada de calcio en las corrientes de calcio del nodo sinusal, aumenta el automatismo y aumenta la frecuencia cardíaca, y entramos en una frecuencia por encima de 100 latidos por minuto, y es una taquicardia sinusal completamente fisiológica. Taquicardia sinusal que es completamente fisiológica, buena y saludable, ¿de acuerdo? Cuando está bien motivada, claro. Y ahora en un momento hablaremos de qué es lo que hace el sistema nervioso parasimpático. Pero para entender
La hipersensibilidad del seno carotidio, tenemos que entender también, luego de haber recordado esa pequeña función del sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático, tenemos que entender también un poquito de dónde se encuentra el seno carotidio y cuál es la función que tiene. Entonces, si nos imaginamos que esto es nuestro callado aórtico, y aquí tenemos el tronco brachiocefálico que dará lugar a la subclavia derecha, la carótida común, y tenemos la carótida común izquierda también, y aquí la subclavia izquierda, y aquí bajaría, y este sería nuestro callado aórtico, o nuestro arco aórtico, ¿de acuerdo? Y continuamos con la carótida común derecha, y subimos un poco, y esta carótida común derecha va a dividirse en dos arterias. La primera va a ser la carótida externa, que bueno, irrigará pues eso, músculos de la cara, fascias musculares, etc. Y la carótida interna. Y la carótida interna tiene en los primeros centímetros de su recorrido al momento de dividirse un ensanchamiento. Ese ensanchamiento, de acuerdo, es lo que se conoce como el seno carotidio. La carótida interna será la arteria que irá al cerebro a formar parte del sistema cerebrovascular del polígono de Willis, al dar lugar a la formación de la arteria cerebral anterior. Pero ahora nos interesa que este ensanchamiento, el seno carotidio, tiene sobre su pared, ¿de acuerdo? Sobre su pared, unas pequeñas células, ¿de acuerdo? Y estas pequeñas células son mecanovaroreceptores, ¿de acuerdo? Mecanoreceptores y también son varoreceptores. ¿Cuál es su función? Son células neurales, ¿de acuerdo? Y su función es detectar cuando existe estiramiento excesivo de la pared de la arteria carótida interna, ¿de acuerdo? Estiramiento excesivo. Son un mecanismo de defensa en contra de la hipertensión arterial, en realidad. Porque si existe demasiado flujo sanguíneo dentro de la aorta, ¿de acuerdo? Porque tenemos hipertensión y bueno, hay una salida muy grande de presión sistólica, ¿de acuerdo? Y por ende el flujo es mayor. Y cuando llega a la carótida interna, lo que va a hacer es que esta pared de aquí del seno se separe demasiado, se estire demasiado. Y estas células van a detectar ese estiramiento excesivo. ¿Y qué van a hacer con ese estiramiento excesivo? Son células neurales, entonces van a ir a hablar con el sistema nervioso autónomo. Van y se comunican con el sistema nervioso autónomo e inhiben el sistema nervioso simpático y activan el sistema nervioso parasimpático. Si inhiben el sistema nervioso simpático, ¿qué van a hacer? Van a impedir que el sistema nervioso simpático libere adrenalina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Van a impedir, por ende, que se una a los beta-1 receptores, no van a permitir que haya entrada de calcio, no van a permitir el aumento de automatismo y por ende no van a permitir el aumento de frecuencia cardíaca. Pero es que además activan al sistema nervioso parasimpático. ¿Y cómo funciona el sistema nervioso parasimpático? El sistema nervioso parasimpático secreta un solo neurotransmisor que es la acetilcolina. Y la acetilcolina lo que hace es activar unas corrientes de potasio, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es repolarizar la célula del nodo sinusal. Repolariza mucho la célula del nodo sinusal, aumenta la repolarización. Por ende, impide o dificulta que esta célula se despolarice. Disminuye el automatismo de la célula del nodo sinusal. Y por disminuir el automatismo, ¿qué va a lograr? Disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando el sistema funciona bien, es un buen protector contra la hipertensión arterial, ¿no? Porque ¿a qué es igual la tensión arterial? La tensión arterial es igual a gasto cardíaco por las resistencias periféricas y el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Por ende, si aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos el gasto cardíaco y aumentamos la tensión arterial, ¿de acuerdo?
Pero si nosotros disminuimos la frecuencia cardíaca, vamos a disminuir el gasto cardíaco y a disminuir la tensión arterial. Y ese es el mecanismo de defensa que utilizamos a través de este cuerpo carotidio, de esos mecanorreceptores especializados en esta función. Es un mecanismo protector para el aparato cerebrovascular porque impide que hipertensión sistólica, crisis hipertensivas, provoquen daños a nivel cerebrovascular por ese paso de presión exagerado. Puede llegar a producir un aneurisma o una hemorragia, y es un mecanismo de protección muy bueno. Sin embargo, cuando existe hipersensibilidad del seno carotidio, quiere decir que estos mecanorreceptores se activan sin necesidad de que exista estiramiento excesivo. Con una presión normal, con un estiramiento de la pared normal, estos mecanorreceptores se disparan. Inhiben al sistema nervioso simpático, activan al sistema nervioso parasimpático, este actúa en el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, porque disminuye el automatismo, y cuando disminuimos la frecuencia cardíaca podemos entrar en bradicardia sinusal, a causa de haber disminuido el automatismo del nodo sinusal. ¿De acuerdo? Y esto es una de las patologías que al disminuir el automatismo del nodo sinusal nos puede provocar una disfunción del nodo sinusal, porque tenemos una bradicardia, quizás en momentos que no debemos tenerla. Tenemos una bradicardia cuando intentamos hacer un poco de ejercicio, el corazón no se acelera, ¿de acuerdo? Y además tenemos de constante un ritmo bajo, ¿de acuerdo? Es una disfunción del nodo sinusal de causa extrínseca, porque no es propia del nodo sinusal, y es a causa de la hipersensibilidad de esta estructura que es el seno carotidio. ¿De acuerdo? Y es muy interesante porque nosotros los médicos podemos utilizar una maniobra para comprobar que esto funciona y también para ayudarnos, tanto a diagnóstico como a tratamiento en realidad. Porque en caso de que exista, y ya estudiaremos cuando entremos a las taquicardias, una taquicardia supraventricular, ¿de acuerdo? El médico puede recurrir a algo que se llama el masaje del seno carotidio. Son maniobras vagales. Otro tipo de maniobras vagales también funcionan, como la maniobra de Valsalva. Pero el masaje del seno carotidio, lo único que quiere decir es que nosotros voluntariamente, con nuestros dedos, el médico, con su mano, ¿de acuerdo?, presiona el seno carotidio disparando esto y consiguiendo una disminución de la frecuencia cardíaca y consiguiendo incluso la anulación de la taquicardia supraventricular. Y es un recurso muy válido. Cuando estudiemos taquicardia supraventricular, entenderemos quizás mejor por qué esa disminución de la frecuencia cardíaca, a través de qué mecanismo consigue anularla. Pero es una cosa que es un recurso que podemos utilizar a través de este proceso de regulación nerviosa. ¿De acuerdo? El segundo tipo de causa de disfunción del nodo sinusal extrínseca, y sin duda la más frecuente, es la medicamentosa. ¿Y qué medicamentos creen ustedes que puede producirnos una disminución de la frecuencia cardíaca anormal y provocarnos una disfunción del nodo sinusal? Pues los antiarrítmicos, claro. Empecemos con los betabloqueantes. Muy buenos fármacos, sin embargo, si es que los betabloqueantes lo que hacen justamente es bloquear el receptor beta 1, impedimos en otro nivel del sistema que exista este aumento de calcio y que pueda aumentar el automatismo y aumentar la frecuencia cardíaca cuando lo necesitemos. La mayor parte de las veces que un betabloqueante o un antiarrítmico produce disfunción nodo sinusal es porque tenemos un exceso de dosis. Tenemos demasiada dosis, ¿de acuerdo? Está mal dosificado el paciente y necesitamos corregirlo. Pero puede producirlo, por supuesto, y puede producirnos bradicardia sinusal. Pasa lo mismo con los calcioantagonistas, no dihidropiridínicos, por supuesto, verapamilo y diltiazem, ¿vale? Que son antagonistas del calcio. Y pues, ¿qué van a hacer? Pues al nivel de la entrada de la corriente de calcio, van a inhibir también el aumento del automatismo del nodo sinusal. Y tenemos también antiarrítmicos de clase 1C, como la propafenona o la flecainida,
que son inhibidores de la corriente de sodio, también disminuyen el automatismo, y la miodarona, que lo hace a través de más o menos el mismo mecanismo de inhibición de la corriente de sodio. Y pues si alguno es un poco perspicaz y se pregunta por qué la disminución de la corriente de sodio va a producir disminución del automatismo en el nodo sinusal, yo pienso hacer una clase entera de antiarrítmicos, de fármacos antiarrítmicos, y explicar los mecanismos de acción y el por qué son antiarrítmicos, y además explicar este concepto de por qué los fármacos antiarrítmicos tienen propiedades arritmogénicas. Lo haré en un futuro. Haremos un vídeo explicando cuál es el mecanismo de acción de todos los fármacos antiarrítmicos. Sin embargo, ahora nos interesa saber que los fármacos antiarrítmicos, a través de sus propiedades, pueden producir disfunción del nodo sinusal extrínseca. ¿De acuerdo? Por supuesto, la tercera causa también pueden ser causas metabólicas. ¿De acuerdo? Causas metabólicas. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, si el paciente tiene un hipotiroidismo. Si tenemos un hipotiroidismo, significa que tenemos un déficit, ¿de acuerdo? Tenemos niveles muy bajos de hormona T4 y T3 libre en la sangre. ¿De acuerdo? ¿Y de qué se encargan las hormonas tiroideas, la T4 y la T3? Justamente una de sus funciones principales es activar al sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son hormonas que, ante un incremento del metabolismo, es decir, un incremento de las necesidades energéticas del organismo, van a aumentar sus niveles para activar el sistema nervioso simpático, aumentar la frecuencia cardíaca, por ende, aumentar el gasto cardíaco, y de esta manera conseguir una mayor distribución de oxígeno y nutrientes al organismo, y de esta manera suplir esas necesidades de aumento metabólico. Sin embargo, si tenemos una falta, una escasez, una deficiencia de hormona tiroidea libre, no vamos a producir este aumento del sistema nervioso simpático y no vamos a poder aumentar la frecuencia cardíaca entre necesidades, y podríamos estar en situaciones de una bradicardia sinusal o de un ritmo cardíaco lento sin necesidad, o en ocasiones en las que no deberíamos tenerlo. Bien, ¿y cuál sería una cuarta causa? Bueno, ya hay causas que son un poco más intuitivas. La hipoxia, ¿de acuerdo? La hipotermia, también, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que pueda disminuir el automatismo del nodo sinusal dará lugar a una síndrome de disfunción del nodo sinusal extrínseco, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a estudiar cuáles serían las causas de la disfunción del nodo sinusal intrínsecas. Bien, tenemos aquí las causas intrínsecas. Y así como dijimos que las extrínsecas eran reversibles, vamos a decir inmediatamente que las intrínsecas son no reversibles.